en esta tarde. Dado los acontecimientos que estamos viviendo, amados hermanos, y todo lo que está sucediendo, hoy quisiera hacer una predicación expositiva, una exposición que nos dijera cómo vivir en estos tiempos que estamos pasando. Son tiempos difíciles, son tiempos en los cuales, hermano, la confianza en Dios debe ser lo principal para todos nosotros. Así que yo le voy a invitar que abra su Biblia y tenga lectura en el libro de Daniel, capítulo número 1. Mientras prepara la lectura, vamos a orar y pedir a nuestro Dios la dirección para lo que vamos a realizar en esta tarde. Amado Dios y Padre nuestro, Señor del cielo, de la tierra, en esta tarde venimos delante de tu presencia y humildemente me presento delante de ti, mi Dios, para pedir que tú seas quien hables, que seas tú, oh Dios eterno, quien redargullas nuestros corazones, y seas tú quien nos enseñe, Padre mío, lo que tú quieres que hoy aprendamos en tu palabra. Padre mío, Señor, en tus manos pongo, Señor, mi vida y la vida de cada uno de mis hermanos, Señor, que conforman esta pequeña iglesia, Betel. Pero también pongo, Señor mío, aquellos que escucharán, Señor, esta predicación, y que seas tú, oh Padre mío, como dice tu palabra, que no vuelva, Señor, vacía, sino que haga la obra, Señor, para lo cual tú la has mandado en esta tarde. En el nombre de Jesús, tu Hijo muy amado, te doy las gracias, Señor, y me pongo en tus manos. Gracias, Señor mío. Muchas gracias, Señor. Gracias. Déjenme empezar con una pequeña introducción, hermano. Cuando a veces leemos en la palabra de Dios la historia de hombres y de mujeres que, a pesar de las circunstancias y tiempos que ellos vivieron, la fidelidad que ellos mostraron, hermano, a pesar de todas las pruebas y de los desafíos que ellos tuvieron, y cómo mostraron, a pesar del paso de los años, la firmeza en sus convicciones e integridad por las cosas de Dios. A veces podíamos preguntarnos, hermanos, si ellos en esta época es que estamos viviendo el día de hoy, ellos hubieran mantenido su integridad y esa fidelidad como narra la Biblia. Pudiésemos pensar ello, hermano, en esta tarde, que ellos fueron porque en parte les tocó vivir en aquella época y no en esta época que la que estamos viviendo nosotros. Podríamos preguntarnos en esta tarde cómo hubiese reaccionado el apóstol Pedro o el apóstol Pablo, hermano, en estas épocas de modernidad, en donde todo cambia tan rápido. En esta época en que cada uno, hermano, le pone un pedazo de doctrina a las cosas de Dios. En este tiempo, hermano, en el cual cada persona que cree que tiene la razón a su forma y pensamiento, pero no a lo que dice la palabra de Dios. Pudiésemos pensar o de alguna manera traer esto a la mente, que hubiera hecho el apóstol Pablo o que hubiera hecho el apóstol Pedro, hermano, o esos hombres de Dios con la libertad que hoy tenemos, o con esos medios de comunicación como son el cine, como son la radio, como son la televisión, como es internet. ¿Qué es lo que hubieran hecho ellos? Déjeme decirle, hermano, que por algo están en la palabra de Dios, por algo aparecen ellos en la palabra de Dios. Y yo me imagino que si apareciera Juan, hubiera aparecido Juan en esta época, estuviera gritando en nuestras calles: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y quizá muchas de nuestras casas tocaría y diría: generación de víboras, ¿quién os enseñó a escapar de esta ira venidera? Ellos en sus convicciones no las cambiaron. Hay quienes dicen debemos ser realistas a los tiempos modernos y debemos adaptarnos a los tiempos que hoy nos tocó vivir. De alguna manera ellos dicen que no vivimos en los tiempos bíblicos y que por ello hay algunas cosas, hermano, que no encajan con lo que hoy nos toca vivir a nosotros.
De alguna manera, la forma de pensar de ellos no es rechazar la Biblia, pero tampoco la creen en su totalidad. Y ese es el problema con mucha gente, aún dentro de la iglesia. Aceptamos la Biblia donde nos conviene y donde nos beneficia, pero donde la Biblia nos confronta y nos corrige, la rechazamos. Este tipo de persona cree que la Biblia solamente es para asuntos religiosos y espirituales, pero para todo lo demás no es un absoluto, porque para todo lo demás tenemos que adaptarnos a las cosas y reglas del mundo por la época que nos ha tocado vivir. Estamos partidos en este tiempo en una dualidad. Por un lado tenemos lo secular y por otro lado tenemos lo espiritual o religioso. Característica de la iglesia que hoy está presente en la tierra en este siglo XXI. El trabajo, la vida social, los grandes grados académicos y aún nuestras diversiones deben regirse por la forma secular, mientras que el ir a la iglesia, la vida en la iglesia, la vida de oración, la vida espiritual, debe de regirse de otro modo, de la forma bíblica. Este tipo de forma dual es la predominante en las personas el día de hoy. No podemos ser una cosa fuera y dentro de la iglesia. Déjeme decirle que este tipo de práctica se le conoce como gnosticismo religioso. Las personas gnósticas creían que había una dualidad irreconciliable entre lo físico y lo espiritual. Con ello, la iglesia de hoy en día está en ese camino de gnosticismo religioso. Nos decimos cristianos, hermano, dentro del ámbito espiritual, pero entre las cosas seculares debemos seguir conforme las corrientes de este mundo. Los domingos en la iglesia, hermano, nos comportamos como cristianos desde que comienza el día. Nos arreglamos porque decimos que vamos a ir a la iglesia. Agarramos una Biblia porque decimos que vamos a una iglesia. Entramos a una iglesia, cantamos, oramos, escuchamos quizá la palabra de Dios. Pero saliendo de la iglesia, nos empezamos a regir por otro tipo de situaciones o por otro tipo de norma que es la norma del mundo. O el domingo nos regimos por lo espiritual y el resto de la semana nos regimos por las leyes de lo secular o de lo mundano. Y no es así como Dios nos manda. Déjeme decirle en esta tarde, hermano, que no es así como nos enseña la palabra de Dios. La palabra de Dios nos enseña que debemos ser íntegros en todo tiempo, ser sinceros en todo tiempo y que nuestro testimonio debe ser el mismo, hermano, en todo tiempo y en toda ocasión. Hoy quisiera empezar a compartir la vida de un hombre que fue íntegro y sincero durante toda su vida y que echa, hermano, por el suelo esa forma de pensar, de dualismo, de dos vidas, de vivir, hermano, de dos maneras y de estar pensando de dos maneras, que se puede ser íntegro en una época difícil y que ese gnosticismo religioso, hermano, no es más que una treta de Satanás para que no nos esforcemos. Este hombre del que voy a hablar el día de hoy, hermano, se llama Daniel y sus compañeros, los cuales se encuentran en el Antiguo Testamento. Ese jovencito, hermano Daniel, dice la palabra de Dios que más o menos él era un adolescente, un jovencito de 14, 15 años, que repentinamente, hermano, cambió toda la situación en su vida.
fue llevado a un confinamiento, fue separado de su familia, desarraigado de su nación, fue apartado y llevado al palacio del imperio más grande y poderoso de aquella época llamada Babilonia. Ese imperio es el prototipo del mundo secular, del mundo moderno y del lujo y del lujo moderno. Tan así, hermano, es un mundo que Dios aborrece, que dice la palabra de Dios en Apocalipsis, amado hermano, que Dios rechazó o rechaza esa forma de vivir de la gran Babilonia. A este mundo fue a parar un jovencito llamado Daniel de 13, 14 años, junto con 3 adolescentes más llamados Ananías, Azarías y Misael. Daniel capítulo 1 dice de la siguiente manera: en el año 3 del reinado de Joacín, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacín, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a la tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiere tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen comportamiento y entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que se les enseñase las letras y las lenguas de los caldeos. Y les señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que bebía, y de y que los criase 3 años, para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael, Azarías, de los hijos de Judá. ¿Quién fue este hombre, amado hermano, llamado Daniel? ¿Y por qué debemos estudiar su vida si estamos a más de 2500 años de distancia en el tiempo entre que él vivió y nosotros? ¿Es para nosotros, pregunto, relevante estudiar su vida en estos tiempos de modernidad? Déjeme decirle, hermano, que para entender esto tendremos que ir un poquito a la historia. Y haga de cuenta que yo de este lado pongo un pizarrón, hermano, con los datos biográficos de la historia de la vida de Daniel, y de este otro lado el otro reino que se menciona, que es Babilonia. Vamos a ver el contexto histórico. Daniel capítulo 1 dice de la siguiente manera en el verso 1: en el año 3 del reinado de Joacín, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. El pueblo de donde provenía Daniel, hermano, comenzó con la promesa de Dios al patriarca Abraham, cuando le dijo el Señor en la tierra de Canaán que en su simiente serían benditas todas las naciones de la tierra, que haría de Abraham una nación fuerte y numerosa. Posteriormente a Abraham le nace Isaac, y a Isaac le nacería Jacob, y a Jacob, hermano, le nacerían 12 hijos que se convertirían posteriormente en las 12 tribus de Israel. Después de vivir un tiempo, hermano, ellos, dice la palabra de Dios, que hubo escasez en la tierra y descendieron a la tierra de Egipto para poder sobrevivir. Ahí dice la palabra de Dios que fueron alimentados y crecieron en grande manera, pero al ser un número grande fueron llevados a esclavitud o fueron hechos esclavos.
Dice la palabra de Dios, hermano, que después de 400 años, ellos empezaron a clamar al Dios del cielo por la esclavitud que estaban viviendo, y que Dios les escuchó y les mandó un libertador llamado Moisés, el cual con mano poderosa, siendo instrumento de Dios, lo sacó con mano fuerte de la tierra de Egipto. Y vagaron, dice la palabra de Dios, fueron llevados 40 años en el desierto, hermano. Ese caminar por el desierto tuvo varias enseñanzas para ellos. Dios le dio un conjunto de leyes ceremoniales y de leyes materiales que el pueblo había de cumplir, hermano. Pero que esas leyes dadas hacia ellos los hacían un pueblo único. Los hacían un pueblo especial. Los hacían un pueblo, hermano, que cuando ellos clamaban a Dios, Dios les respondía con mano poderosa. Era un pueblo diferente. Un pueblo, hermano, escogido. Un pueblo, hermano, señalado entre las naciones por tener un Dios grande y fuerte. Israel debía cumplir, hermano, y guardar esas leyes que les traerían bendición si las cumplían y castigo si las desobedecían. El pueblo de Israel fue rebelde a los designios de Dios. Tan así, hermano, que Dios, hablando con Moisés en Deuteronomio 31, versos 16 en adelante, dice de la siguiente manera: y se apareció Jehová en el tabernáculo en la columna de nube, y la columna de nube se puso sobre la puerta del tabernáculo. Y Jehová dijo a Moisés: he aquí, tú vas a dormir con tus padres, y este pueblo se levantará y fornicará tras los dioses ajenos de la tierra a donde va, para estar en medio de ella, y me dejará, e invalidarán mi pacto que he concertado con ellos. Y se encenderá mi furor contra este pueblo en aquel día, y los abandonaré, y esconderé de ellos mi rostro, y serán consumidos, y vendrán sobre ellos muchos males y angustias, y dirán en aquel día: ¿no me han venido estos males porque no está mi Dios en medio de mí? Pero ciertamente, dice el Señor, yo esconderé mi rostro en aquel día por todo el mal que ellos habrían hecho, por haberse vuelto a dioses ajenos. Ahora pues, escribíos este canto y enséñalo a los hijos de Israel, ponlo en boca de ellos, para que este cántico me sea por testigo contra los hijos de Israel, porque yo les introduciré en la tierra que juré a sus padres, la cual fluye leche y miel, y comerán y se saciarán y engordarán, y se volverán a dioses ajenos y les servirán, y me enojarán e invalidarán mi pacto. Y cuando les vinieren muchos males y angustias, entonces este cántico responderá en su cara como testigo, pues será recordado por la boca de sus descendientes, porque yo conozco lo que se proponen de antemano, antes de que los introduzca en la tierra que juré darles. Qué tremendo es esto, hermano, que el Señor conoce aun cuando nosotros le vamos a fallar. Aun cuando nosotros, hermano, decimos con nuestra boca que no lo haremos así. El Señor conoce nuestros pensamientos, conoce nuestras actitudes de antemano. Israel debía ser fiel a ese pacto, hermano, que habían hecho con Dios. De lo contrario, serían fuertemente castigados. Esta advertencia fue hecha una y otra vez por los profetas en el Antiguo Testamento. Estos predicadores enviados por Dios, hermano, para proclamar su palabra, buscaban la reconciliación de Dios con el pueblo de Israel. Pero lo mismo sucede el día de hoy.
¿Cuántas veces Dios ha hablado a través de cosas, hermano? A través de hechos, a través de predicaciones, hermano, a lo largo de su vida, buscando solamente reconciliarlo otra vez con Dios. Pero al igual que el pueblo de Israel, somos rebeldes. El pueblo de Israel, hermano, fue rebelde una y otra vez como para con Dios. Y Dios los castigó una y otra vez. Pasa el tiempo, amado hermano. Israel conquista la tierra prometida. Y a la muerte de Josué viene un periodo, hermano, que llamamos el periodo de los jueces. Un periodo caracterizado, hermano, por la rebeldía y la apostasía del pueblo de Israel. En este periodo de jueces, amado hermano, es un tiempo, hermano, en donde de vez en cuando Dios levanta un hombre, hermano, para ser usado con poder y dar libertad o sacar al pueblo de Israel de situaciones peligrosas o de situaciones fuertes. Pero una y otra vez el pueblo de Israel caía y se rebelaba y apostataba, hermano, las leyes y los decretos, estatutos que Dios había levantado y había pedido que se hicieran. Fue una época donde dice la palabra de Dios que cada uno hacía lo que quería. Ya después el pueblo de Israel, hermano, quiso ser como los demás pueblos que lo rodeaban. Pidieron un rey. Y ellos escogieron un rey llamado Saúl. Después vino el rey David, el cual llevó a los israelitas, amado hermano, a su mayor esplendor como reino, como nación, y en donde el pueblo se extendió y conquistó más tierra que en ninguna otra época. Y fue una época, hermano, de avivamiento espiritual en la tierra de Israel. Después de David vino Salomón, el cual en un inicio, dice la palabra de Dios, anduvo en los caminos de David su padre. Pero en el ocaso de la vida de Salomón, hermano, este trajo la mayor apostasía a la nación de Israel. Y Dios castigó esa rebeldía en el tiempo de Roboán, hijo de Salomón. Con Roboán comienza otra etapa, pues el pueblo le pide a Roboán, amado hermano, que rebaje los impuestos. Pero Roboán hace dos consultas, una con los ancianos y otra con los jóvenes. Los ancianos aconsejaron a Roboán que fuera generoso y humilde con el pueblo. Pero Roboán no hizo caso y toma el consejo de los jóvenes, los cuales pidieron mano dura y castigo al pueblo, cosa que trajo como consecuencia que 10 de las 12 tribus, hermano, se dividieran de la nación de Israel y formaran lo que se conoce como el reino del norte, teniendo a Samaria como capital. Y la otra facción o fracción del pueblo de Israel se conoce como el reino del sur, teniendo como capital a Jerusalén y siendo solamente dos tribus, la tribu de Benjamín y la tribu de Judá. La tribu del norte, hermano, conformada por 10 tribus, dice la palabra de Dios, que fue gobernada por distintas dinastías, las cuales tuvieron como característica hacer lo malo delante de los ojos de Dios. No hicieron lo recto delante de Dios y no oyeron las veces, hermano, cuando Dios les advertía y les mandaba a sus profetas para que se convirtieran a Él. Y esto trajo como consecuencia esa rebeldía, un castigo, hermano, y fueron conquistadas y llevadas en cautiverio.
Dios les advirtió que si no se volvían a Él, ellas iban a ser llevadas y dispersadas en la tierra. Cosa que se cumplió, amado hermano, en el año 722 antes de Cristo, por el rey de Asiria llamado Salmanasar, el cual cayó sobre la casa del reino del norte y las llevó en el cautiverio. En el reino del sur, la historia fue un poco distinta, pero no cambió en gran manera, ya que hubo reyes buenos, hermanos, los cuales buscaron a Dios con sinceridad, y ello trajo paz y prosperidad, pero nunca hubo una verdadera conversión permanente hacia Dios. Este periodo duró casi 100 años después de la cautividad del reino del norte. Estos reyes que se levantaron y que por un momento, hermano, tuvieron momentos de lucidez, de prosperidad y de paz, no sirvieron a Dios como lo sirvió David, su padre. Y 100 años después, hermano, menciona la palabra de Dios que se levantó un último rey llamado Joacín. Este rey que se menciona en Daniel capítulo 1 fue un pésimo gobernante que llega en el año 609 antes de Cristo y en cuyo reinado aumentó la idolatría y la inmoralidad. Y es el punto donde Daniel comienza su relato. Ahora déjeme irme, hermano, del otro lado, del lado del imperio babilónico. Ese imperio, hermano, comienza su etapa de más esplendor en el año 626 antes de Cristo, con el ascenso al trono de Nabopolassar, el padre de Nabucodonosor. Hasta este momento, hermano, Asiria había dominado esta región del mundo y era el imperio dominante en esa época. Pero cuando el rey de Asiria muere en el año 625, Nabopolassar se las arregla para hacer una rebelión en el reino de Asiria y llega al trono de Babilonia. Siendo rey, Nabopolassar inicia una serie de campañas militares expandiendo el reino de Babilonia, los cuales les dan mayor poder y fuerza a este naciente imperio. Ya para el año 612, Nabopolassar, hermano, había elevado el imperio babilónico a ser el más grande y poderoso imperio de esa época. Para contrarrestar ese poder, la historia refiere, hermano, que Egipto trata de frenarlo y para ello se une con el pueblo de Asiria en el año 605 antes de Cristo. Y en una época, en una batalla épica llamada la batalla de Carquemis, en esa batalla, hermano, el ejército babilónico, que es comandado por Nabucodonosor, los derrota de forma aplastante y trae como resultado que la mayor parte del imperio que tenía Siria, y entre ellos, hermano, las partes de los reinos del norte y del sur de Israel, también pasaran a ser parte de Babilonia, situando, hermano, a Babilonia a la cabeza del poder mundial de esa época. Cuando Nabucodonosor, después de esa pelea, quiere regresar a Babilonia, se entera que su papá había muerto. Y en el camino, hermano, hacia Babilonia, él tiene que pasar por Jerusalén y sitia la ciudad de Jerusalén, la conquista y se lleva cautivos a varios del pueblo de Israel. Aquí es donde comienza el relato de Daniel capítulo 1, verso 1. Dice así la palabra: en el año tercero del reinado de Joacín, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacín, rey de Judá,
y parte de los utensilios de la casa de Dios y los trajo a la tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Quiero que usted note la perspectiva teológica, hermano, con la que Daniel relata este hecho. Cuando él dice que fue Dios quien entregó a Joacín en las manos de Nabucodonosor. La caída de Jerusalén, amado hermano, no fue por los dioses de Babilonia, no fue por el ejército tan grande de Babilonia, no fue por la estrategia de Nabucodonosor, sino porque fue un designio de Dios para castigar a su pueblo. La caída de Jerusalén, hermano, fue porque Dios mismo entregó a manos de los babilonios el pueblo de Israel. Nuestro Dios, su Dios, mi Dios, hermano, es el Dios soberano de la historia. Está en sus manos de Dios, nuestro Dios, la vida, los designios que hay sobre el ser humano. En las manos de Dios ya están hechos los planes para la humanidad y se tienen que cumplir, hermano, en el tiempo que Dios ha determinado. Y esta es una de las lecciones centrales del libro de Daniel. La soberanía de Dios sobre los hombres. El hombre no va a poder hacer nada para cambiar los planes de Dios. Lo que está sucediendo el día de hoy, este confinamiento, está en los planes de Dios. Quien muere, quien vive, está en los planes de Dios. Quien te sustente, o si estás siendo sustentado, o estás teniendo escasez, es los planes de Dios. La soberanía de Dios es sobre los hombres. Y no hay forma de que el hombre pueda cambiarla. Y la segunda lección del libro de Daniel, amado hermano, es que Dios es un Dios santo y que no trata con ligereza el pecado del ser humano, ni siquiera la de su pueblo. Oiga bien, Dios es un Dios santo. Y no trata a ligereza, no trata con ligereza el pecado, ni siquiera el pecado de los que le conocen o forman parte de la iglesia. Dios les había advertido de su caminar y ellos no lo escucharon. Les habló por señales. Les habló por milagros, les habló por medio de sus profetas, les habló por medio de sus predicadores, pero ellos lo tomaron a la ligera. Dice la palabra de Dios, hermano, que ellos fueron amonestados muchas veces, mas ellos no se arrepintieron, por eso Dios los castigó. Segunda de Reyes, capítulo número 24, versos 2 y 3, dice de la siguiente manera. Pero Jehová envió contra Joacín tropas de caldeos, tropas de sirios, tropas de moabitas y tropas de amonitas, los cuales envió contra Judá para que la destruyesen, conforme a la palabra de Jehová que había hablado por sus siervos los profetas. Ciertamente vino esto contra Judá por mandato de Jehová para quitarla de su presencia. Qué tremendo es esto, que después de una amonestación, usted y yo no hagamos caso a las advertencias de Dios. Qué tremendo es esto, hermano, que muchas veces Dios nos está hablando: arrepiéntete, ya no sigas en ese camino, ya no continúes por esa morada, ya no continúes en esa senda, ya quítate de esas cosas. Y nosotros seguimos en las mismas. Tanto llegó, dice la palabra de Dios,
Quizá el fastidio hacia Dios, o estar cansado Dios de que hablara a la casa de Judá. Que mire lo que dice el verso 3 de Segunda de Reyes 24. Ciertamente vino esto contra Judá por mandato de Jehová para quitarla de su presencia. Estas cosas ocurren por mandato divino. Lo que está sucediendo en el mundo, hermano, es por mandato divino. Lo que está sucediendo el día de hoy es por mandato divino. Y si usted no entiende, y si usted no se apercibe, y si usted, hermano, no se pone a cuentas con Dios, quizá el castigo de nosotros o sobre nosotros sea que Dios nos quite de su presencia. Dios utiliza instrumentos para que su palabra sea cumplida. Nabucodonosor era el instrumento en las manos de Dios para castigar a su pueblo infiel. Aun cuando Nabucodonosor no lo supiera, él fue un instrumento en las manos de Dios. Pero Nabucodonosor, hermano, era un siervo en las manos de Dios. De hecho, dice la palabra que antes de que Nabucodonosor tuviera esa batalla épica, él ya estaba en los planes de Dios. Y Dios lo reveló a su pueblo. Vaya conmigo a Jeremías, hermano, capítulo número 25. Dios ya había designado a Nabucodonosor para llevar a cabo el castigo de su pueblo. Jeremías 25 dice de la siguiente manera: palabra que vino a Jeremías acerca de todo el pueblo de Judá en el año cuarto de Joacín, hijo de Joasías, rey de Judá, el cual era el primero de Nabucodonosor, rey de Babilonia. La cual habló el profeta Jeremías a todo el pueblo de Judá y a todos los moradores de Jerusalén, diciendo: desde el año 13 de Joasías, hijo de Amón, rey de Judá, hasta este día, que son 23 años, ha venido a mí palabra de Jehová y ha hablado temprano y sin cesar, pero no oísteis. Y envió Jehová a vosotros todos sus siervos, los profetas, enviando desde temprano y sin cesar, pero no oísteis ni inclinasteis vuestro oído para escuchar. 23 años hablando Dios a la nación: arrepiéntete, arrepiéntete, porque va a venir castigo. Pero no quisieron escuchar, dice la palabra de Dios. ¿Cuánto tiempo llevas tú escuchando? Ya no sigas en ese camino. ¿Cuánto tiempo llevas escuchando predicación tras predicación y tu vida no ha cambiado? Sigues viviendo ese dualismo. Una cosa aquí y otra cosa allá. ¿Cuánto tiempo ha hablado Dios a tu vida a través de su palabra? A través de los mensajes, a través de las predicaciones. Y sigues en rebeldía. Y envió Jehová a vosotros todos sus siervos los profetas, enviándoles desde temprano y sin cesar, pero no oísteis ni inclinasteis vuestro oído para escuchar. Cuando decían: volveos ahora de vuestro mal camino y de la maldad de vuestras obras, y moraréis en la tierra que os dio Jehová a vosotros y a vuestros padres para siempre. Y no vayáis en pos de dioses ajenos, sirviéndoles y adorándoles, ni me provoquéis a ira con la obra de vuestras manos, y no os haré mal. Pero no me habéis oído, dice Jehová, para provocarme a ira con la obra de vuestras manos para mal vuestro. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos: por cuanto no habéis oído mis palabras, he aquí enviaré y tomaré a todas las tribus del norte, dice Jehová, y a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo.
y los traeré contra esta tierra y contra sus moradores y contra todas estas naciones de alrededor, y los destruiré y los pondré por escarnio y por burla y en desolación perpetua. Y haré que desaparezca de entre ellos la voz de gozo y la voz de alegría, la voz del desposado y la voz de desposada, ruido de molino y luz de lámpara. Toda esta tierra será puesta en ruinas y espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. 70 años. Amado hermano, ¿qué te impide oír la voz de Dios? ¿Acaso este cautiverio que estamos teniendo no te ha servido para buscar a Dios? ¿Acaso este cautiverio no te ha servido para enmendar tus caminos de Dios y ponerte a cuentas con Él? Cuando hemos visto que la muerte se acerca a nuestras familias, cuando vemos que el círculo de la muerte se acerca más a nosotros, hermano, y ni aún así nos ponemos a cuentas con Dios. Dios utiliza hombres, utiliza cosas, eventos, situaciones para cumplir su palabra. Él llama a Nabucodonosor su siervo, porque es Dios quien mueve las circunstancias y aún utiliza a los hombres para ejercer castigo sobre el desobediente. Hasta el tiempo de la cautividad fue anunciado 70 años. La soberanía de Dios sobre el hombre es siempre, hermano, no se te olvide. Y como todo lo que pasa está permitido por Dios, para ellos fueron 70 años. 70 años fueron para ellos. Para ti, ¿cuánto tiempo llevas cautivo, amado hermano? Ese imperio que parecía invencible en el tiempo de que Daniel fue llevado en cautiverio, no lo fue por mucho en las manos de Dios, porque Dios levantó otro imperio llamado el imperio medo-persa, hermano, y aquel imperio pomposo, de gran lujo, de gran poder, llamado Babilonia, cayó, porque en las manos de Dios están todas las situaciones. La historia del mundo, hermano, está en las manos de Dios. Daniel capítulo 4, versos 17, dice de la siguiente manera: para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres, y a quien da, Él quiere, y a quien Él quiere, lo da, y constituye sobre Él al más bajo de los hombres. Es Dios el Altísimo. El Altísimo, hermano, es el que pone los tiempos. El Altísimo, nuestro Dios, es el que pone las situaciones y no el hombre, hermano. Es Dios quien determina lo que habría de pasar y lo que va a pasar y lo que seguirá pasando. Es Dios quien determina tiempos. Dice Daniel capítulo número 2, verso 20. Y Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y edades, quita reyes y pone leyes y pone reyes, da sabiduría a los sabios y da ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo esconde, conoce lo que está en tinieblas y con Él mora la luz. Usted y yo, amado hermano, debemos estar confiados en Dios, que Dios sabe lo que habrá de acontecer y que solo Dios pide que confiemos en Él.
Podemos vivir, amado hermano, en medio de la adversidad y salir victoriosos. Podemos vivir, hermano, en esta época que nos ha tocado vivir, de estar, hermano, encerrados y no desesperarnos, hermano, porque sabemos que Dios tiene el control de todas las cosas. Podemos estar confiados, amado hermano, que Dios sustentará su casa, sustentará su vida. Si tan solo confiamos en Él y ponemos nuestra confianza y mirada en Él. Debemos entender como cristianos, como hijos de Dios, que Dios tiene el control de tiempos y de tiempo, amado hermano. Déjeme terminar con esto en esta tarde. Muchos de los que fueron llevados al cautiverio, hermano, en el tiempo de Daniel, sucumbieron ante las cosas que ofrecía Babilonia, porque perdieron de vista a Dios. No pusieron firmemente su mirada en Dios. Sucumbieron entre los placeres y deleites que Babilonia les ofrecía en ese tiempo, que Babilonia les ofrecía en el cautiverio. Hoy déjeme decirle, amado hermano, y esta es una realidad, el aumento de la pedofilia, el aumento de la pornografía, el aumento de menores por familiares que están encerrados en casa, el aumento de la violencia intrafamiliar, el aumento de la depresión, el aumento de la soledad, el aumento de los deseos, de las pasiones desenfrenadas. Todo esto está haciendo que se mermen la mirada en Dios y están siendo sucumbidos muchas personas que están en este cautiverio. Y es porque han apartado su mirada de Dios y han olvidado las promesas de Dios. Amado hermano, se puede ser fiel a Dios en medio de las pruebas, como Daniel y fueron sus compañeros. Ellos son un ejemplo, hermano, de que Dios sostiene a aquel que confía en Él. Déjeme decirle algo. ¿Qué edad tenía Daniel cuando fue llevado al cautiverio? 14, 15 años. Pero mire, un contemporáneo del profeta Daniel fue el profeta Ezequiel. Cuando Ezequiel describe este pasaje inspirado, hermano, en su libro, Daniel tenía 28 años. Mire lo que dice Ezequiel capítulo 14, verso 12. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, cuando la tierra pecare contra mí rebelándose pérfidamente, y extendiere yo mi mano sobre ella, y le quebrantare el sustento del pan, y enviare en ella hambre, y cortare de ella hombres y bestias, si estuvieren en medio de ella estos tres varones, Noé, Daniel y Job, ellos por su justicia librarían únicamente sus propias vidas, dice el Señor. Cuando el profeta Ezequiel habla de Daniel, Daniel tenía 28 años y estaba vivo. ¿Qué integridad tenía Daniel a los 28 años? Que la misma palabra de Dios dice que solamente Noé, Daniel y Job, ellos librarían por su justicia sus propias vidas. Daniel tenía 28 años y vivía una vida recta y agradable delante de Dios.
Lo que le había ofrecido Babilonia no cambió su fe en Dios, no desvió su mirada en Dios. A pesar de ser ya un gobernante, Daniel no cambió su mirada ni su fe en Dios, pues seguía orando 3 veces al día y seguía clamando a Dios por la libertad de su pueblo. Necesitamos más Danieles, más Azarías, más Misaeles, más Ananías en la iglesia. Necesitamos más hombres y más mujeres que pongan su mirada en Dios y que a pesar de las circunstancias no declinen su fe. Daniel y sus compañeros son un vivo ejemplo, hermano, de que se puede ser fiel a Dios y guardar los principios de Dios en tiempos de crisis. Yo le invito que a pesar de esta situación que estamos viviendo, ponga su confianza en Dios. Ahí donde está en su casa, yo le invito que cierre sus ojos y le diga a Dios: ayúdame a ser como Daniel, ayúdame a ser como Ananías, como Azarías, como Misael. Que mis hijos puedan levantarse en este mundo perverso, en este mundo que va en decadencia, en esta cautividad, como varones que honren y bendigan tu nombre. Yo le invito que a pesar de lo que está pasando, siga poniendo su mirada en Dios. Y si usted, amigo que nos escucha por primera vez, déjeme decirle, amado hermano, que hay una forma de poderse acercarse a ese Dios y recibir las promesas de Él, y es a través de su Hijo Jesucristo. Dice la palabra de Dios en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, que cree en Jesús, no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús es el único camino a la salvación. Jesús es la única puerta para entrar en el reino de los cielos. Jesús es el único camino que le puede hacer a usted hijo de Dios. Acéptelo en su corazón y en esta tarde usted reciba la bendición de Dios a través de su palabra. Padre amado, he expuesto tu palabra, mi Dios, como tú has querido. Señor amado, hemos tomado solamente 2 versos de lo que es el libro de Daniel, Padre, pero que nos trae una gran enseñanza, oh Dios, el poder ser fieles a ti aún en medio de las circunstancias.